Te dijeron que el Papa León vendía indulgencias como si fueran tickets al cielo. Te dijeron que la iglesia hacía negocios con el perdón de Dios. Y sabes qué, esa historia es en parte verdad, pero hay mucho de mito protestante metido en el medio. Hoy vamos a ver qué pasó realmente. ¿León X vendía las indulgencias? La respuesta es un sí entre dientes, pero con muchas aclaraciones necesarias. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Vamos a empezar por lo básico. Una indulgencia no es el perdón de un pecado. El perdón del pecado se obtiene solo en la confesión, en el sacramento de la penitencia. Lo que hace una indulgencia es remitir la pena temporal que queda después de que el pecado ya fue perdonado. Y esa pena se puede purgar en esta vida o en el purgatorio. Para eso vamos a hacer otro video aparte. Vamos a quedarnos en el tema de hoy. Esto no es un invento medieval. Ya desde los primeros siglos, la iglesia hablaba del poder de atar y desatar, eso lo vimos en la serie sobre el papado, y del valor espiritual de las buenas obras unidas al cuerpo de Cristo. Eso también lo vimos en el video que ya hicimos sobre la doctrina de las indulgencias, donde se explica muy bien qué son las indulgencias y qué no son. Y sí, muchas indulgencias estaban ligadas a obras de piedad, obras de penitencia o de caridad. Una de esas obras de caridad podía ser una limosna, pero eso no era la compra de la salvación. Ese concepto es ajeno a la doctrina católica. No de ahora, siempre lo fue. Ahora bien, León X no inventó las indulgencias, ni fue el primero en usarlas con fines financieros, digamos la verdad. Lo que él sí hizo fue autorizar una indulgencia plenaria con el fin de ayudar a financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esto no era un capricho personal, el edificio se estaba cayendo a pedazos. Y no estamos hablando de un templito cualquiera, estamos hablando de la basílica que es el corazón visible de la cristiandad. Entonces, León X permitió que esta indulgencia se predicara en ciertas regiones de Europa, incluyendo Alemania, o al menos parte de Alemania, porque en algunos lugares, como en Sajonia, el príncipe Federico el Sabio prohibió esta predicación, no porque fuera muy piadoso y muy justo que digamos, sino porque él mismo tenía un negocio espiritual con reliquias y no quería competencia. Ay, 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 las cosas que la gente hace por plata. Entonces, vamos al punto. ¿Se vendían las indulgencias? ¿Sí o no? Oficialmente no se vendían las indulgencias. La iglesia enseñaba que estas eran gracias espirituales que requerían condiciones específicas, como por ejemplo la confesión, la comunión, el desapego del pecado, la oración, en algunas circunstancias puntuales, acciones específicas, como por ejemplo una limosna generosa a los que podían hacerlo. Pero una cosa es dar una limosna, digamos, como parte de una práctica penitencial, y otra cosa es decir, pagás y te vas al cielo. Esta última idea nunca fue enseñanza oficial de la iglesia. Esto no es algo de ahora, nunca lo fue. Pero había quienes, abusando de la situación, lo hacían sonar así. Acá entra el famoso Tetzel, Johann Tetzel, dominico, predicador de indulgencias, showman. Era tan dramático el tipo que en sus sermones empezó a decir cosas como: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. A ver, eso nunca fue doctrina católica, nunca lo fue. Es un eslogan marketinero que no ayuda y que trae muchos cuestionamientos, pero no es doctrina católica.
Encima, probablemente ni siquiera fue esta una cita literal de lo que él dijo, pero sí refleja el tono sensacionalista que él usaba en su predicación. No hay cuestionamientos al respecto. Pero incluso algunos teólogos de la época, como por ejemplo Johannes Eck, que después iba a debatir con Lutero, criticaron a Tetzel, y con mucha severidad, justamente por sus excesos. O sea, no hacía falta ser protestante para ver que algo estaba mal con lo que este tipo hacía. Ahora, Tetzel fue el detonante, pero no fue la causa principal de Lutero. Aclaremos eso. Porque Lutero no solo criticaba los abusos, él rechazaba toda la doctrina de las indulgencias. En sus 95 tesis, él no dice la doctrina está bien, pero hay abusos y hay que corregir algunas cosas que se están haciendo mal acá. No, él decía que todo el sistema estaba podrido desde su inicio. Algo que la iglesia venía enseñando por siglos ya. O sea, para Lutero el problema no era solo Tetzel. Para Lutero la misma noción de remisión de penas temporales era falsa. Por eso la protesta de Lutero no fue solo contra un predicador, no fue contra Tetzel o contra gente que hablara como él, fue contra la misma idea de la autoridad de la Iglesia Católica para administrar el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Eso es una falta muy grave. Ahora, la pregunta que hay que responder entonces es, ¿qué hizo el Papa León X? ¿Fue culpa del Papa León X? En parte sí. No porque él predicara errores, sino porque no supervisó bien lo que él mismo había aprobado. Permitió una campaña con implicaciones teológicas fuertes, quizá no se dio cuenta en su momento, sin controlar a los que la ejecutaban y cómo la ejecutaban. Eso lo hace responsable indirecto. Pero apenas el escándalo creció, León X actuó sin demora. En el año 1520 él publicó la bula Exsurge Domine, condenando 41 proposiciones de Lutero y reafirmando la enseñanza correcta de las indulgencias. Y más tarde, el Concilio de Trento, en el año 1563, condenó y prohibió todos estos abusos y escándalos asociados a las indulgencias. O sea, limpieza total. Todo eso no era parte de la doctrina. Entonces, ¿por qué se sigue sosteniendo ese mito? Porque, digamos la verdad, gente, los protestantes necesitan un enemigo fácil. Un papa lujoso, un fraile gritón y una iglesia que te vende el cielo. Es la tormenta perfecta para propaganda anticatólica, ¿no te parece? Pero los hechos son más complejos y la historia, cuando se estudia con seriedad, muestra que la doctrina en sí no estaba mal. Lo que falló fue la implementación y la vigilancia. Y lo más irónico de todo es que hoy, 500 años después, muchos evangélicos siguen repitiendo los mitos del siglo XVI sin haber leído jamás ni a Lutero, ni al Concilio de Trento, ni a ninguno de los reformadores, ni a ninguno de los documentos de la época, solo repiten un panfleto. Entonces, vamos a recapitular un poco porque esto ya es una comedia. ¿León X vendía las indulgencias? No vendía las indulgencias. Permitió una campaña legítima que fue mal ejecutada. La doctrina nunca fue vender salvación. Y la iglesia corrigió lo que había que corregir cuando las cosas empezaron a salirse de control. Así que la próxima vez que te digan que la iglesia católica vendía el cielo, pásales este video. Esto fue Catolicismo sin filtro, y acá la historia se cuenta completa, sin comas, sin puntos suspensivos, sino con puntos finales. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si no te gustó el video, dale like y suscríbete. Y si te molestó lo que estamos hablando en este canal, ¿sabes qué? Dale like y suscríbete, porque el hecho de que te moleste dice algo de vos. Capaz que necesitas más de esto. Gracias por haber estado